Voy a hacer una pregunta y escúchela bien antes de contestar. ¿Cuántos aquí han parido? ¿Cuántos aquí han parido? Fíjense que no estoy preguntando cuántas. No estoy preguntando cuántas, estoy preguntando cuántos. Dice la Real Academia Española, los que son los que regulan el léxico, el lenguaje español, que cuando uno quiere abarcar a todos, está permitido utilizar el masculino. Cuando se quiere abarcar a todos, ¿verdad? No hay que utilizar esos disparates de ellos ni nada de eso. No. Está permitido el masculino si queremos abarcar a todos. Así que la pregunta es, ¿cuántos han parido? ¿Por qué? Porque la pregunta nos está incluyendo a todos, varones y féminas. ¿Cuántos han parido? Obviamente, las féminas que han tenido esa bendición, que han tenido esa oportunidad, pues es obvio que puede hacerse esa pregunta. Pero la Biblia nos enseña que también los varones podemos experimentar un tipo de parto espiritual. Y no solamente los varones, todos en algún momento dado hemos tenido que parir espiritualmente. Pablo aquí le está hablando a la iglesia de los Gálatas, donde ellos habían dejado introducir unas ideas hebreas, unas ideas legales referentes a los rituales de Moisés. Por ejemplo, los Gálatas estaban empezando a seguir algunos rituales de la ley mosaica e integrarlos como parte de la salvación. Cosa que el apóstol Pablo estaba muy en contra, porque él sí permitía, o él estaba de acuerdo que si había algún hebreo que quería seguir alguna observación de algún ritual o alguna ley de Moisés, que lo hiciera, lo podía realizar, pero no debía integrarlo al asunto del evangelio, al asunto del cristianismo, pretendiendo de que entonces teníamos que volver atrás a obedecer la ley para ser salvos. Y era lo que los Gálatas estaban empezando a hacer. Ellos estaban empezando a celebrar fiestas hebreas, estaban empezando a celebrar días festivos hebreos, que sí Dios los había establecido como parte del antiguo pacto. Pero ahora en Cristo fue el cumplimiento de todos esos rituales y todo ese tipo de ley y ceremonia. Así que Pablo le dice, mira, en vez de ustedes crecer, ustedes están retrocediendo. En vez de ustedes madurar y avanzar en Cristo, ahora, en vez de yo alimentar a un niño para que siga gateando, caminando, corriendo, hablando y madurando, ahora yo tengo que volver atrás, y es como si yo de nuevo los tuviera en el vientre espiritual. Y ahora tengo que empezar ese proceso de gestación espiritual hasta que el carácter de Cristo sea formado en mi vientre espiritual, para yo entonces pujarlos y parirlos en Cristo como una nueva criatura en Cristo. A eso es lo que el apóstol Pablo se refiere. Que ahora él tenía que empezar casi desde cero, empezar con los fundamentos del evangelio y mostrarle que la salvación en Cristo no tenía nada directamente que ver con los rituales ni las ceremonias de Moisés. Eso solamente fue un símbolo, eso solamente era una sombra de lo que luego se iba a formar a través de Cristo. Pero también vemos que espiritualmente el cristiano puede gestar y puede parir otras cosas. Yo no sé cuántos de ustedes han estado orando por muchos años por alguna petición.
Yo no sé cuántos de ustedes han estado orando, esperando en el Señor hace mucho tiempo por una petición. Todavía no la han recibido, pero siguen orando. Pues déjame decirte que tú estás en un proceso de embarazo. Y cuando tú recibas la petición, cuando tú recibas ese milagro, pariste. ¿Y qué pasa en ese proceso? De las hermanas que, ahora sí, biológicamente, las hermanas aquí que han parido, en ese proceso de esas 40 semanas o menos, ¿verdad? Porque hay quienes tienen partos prematuros. Pero en ese proceso de gestación, mientras esa criatura está creciendo en su vientre, que muchos cambios usted experimenta, ¿verdad? Cambios no solamente físicos, sino cambios también hormonales. O sea, cambios que afectan sus emociones. Cambios que afectan también sus procesos de pensamiento, de cómo ver la vida. Cambios totales. De la misma forma, cuando tú y yo estamos gestando espiritualmente, esperando poder parir una petición que llevamos tiempo orándole al Señor, en ese proceso también experimentamos cambios. Experimentamos procesos de altos y bajos. Altos y bajos. Abraham, por ejemplo, a quien nosotros conocemos como el padre de la fe, Abraham pasó por un proceso de gestación espiritual. A Abraham se le prometió un hijo. Y cuando a Abraham se le promete ese hijo, al siguiente año Sara lo parió. Abraham y Sara esperaron, después que Dios le prometió un hijo, no a través de un profeta, no a través de un predicador, no a través de un evangelista, a través de ángeles que llegaron hasta su casa y comieron con Abraham. Mire qué experiencia, a través de ángeles. A Abraham se le promete, se le valida que iba a tener un hijo. Después de eso, Abraham tuvo que esperar 25 años. 25. Y eso no es lo trágico de eso, o lo difícil de eso. Es que cuando a Abraham se le da la promesa para tener ese hijo, Abraham no tenía 15 años, no tenía 17, no tenía 20. Abraham tenía 75 años. Que a mí a los 75 años me digan que yo voy a tener un hijo varón. Primero Angelita se muere de la noticia. Angelita se muere de la noticia. Y en lo que ella acepta eso, lo analiza, lo acepta, lo asimila, pasarán como unos 5 años. Y después empezará a contar el tiempo de allá en adelante. Pero desde el primer momento que a mí me digan, a los 75 años que yo voy a esperar un hijo, yo voy a decir, al que me da el mensaje, yo creo que yo reaccionaría como Sara. Yo me echaría a reír. Humanamente, yo me echaría a reír. ¿Qué? A los 75 años. Tú estás loco. Tú estás loco. Lo llevo a ese punto para que usted se ponga en los zapatos de Abraham y Sara. Póngase en los zapatos de ellos. Pues obviamente a los 75 años que usted le den esa noticia, pues el tiempo está corriendo en su contra. Ya usted es alto riesgo de parir hace rato. Usted es alto riesgo hace rato. Y ningún médico obstetra le recomendaría parir a esa edad. Y el tiempo está en su contra. Usted esperaría ya el próximo año, ya que esa barriga comienza a crecer. Pero pasaron 25 años. En esos 25 años, a Abraham le faltó la fe.
el padre de la fe, le faltó la fe. Flaqueó en su fe. Mintió. Porque usted sabe que yo le he dicho aquí que las mentirillas blancas no son blancas nada, son mentiras, punto. Mentira es una mentira. Y Abraham mintió, no una, 2 veces. 2 veces. Le flaqueó la fe. Tantas cosas. Porque fueron 25 años y en ese proceso de gestación espiritual pasaron muchas cosas, muchos cambios. Así que en este tiempo que tú estás orando y esperando el cumplimiento de eso que Dios te prometió, que Dios te dijo, que Dios un día habló a tu vida y te dijo, mira, voy a salvar a tus hijos. Mira, yo voy a restaurar tu matrimonio, tranquila, tranquilo. Yo voy a salvar a los tuyos. Mira, no te desesperes porque te han dado un diagnóstico de muerte fatal, terminal. Pero yo soy tu sanador. Y tu salud, tu cuerpo está en mis manos. Pero sigue pasando el tiempo. Y te sigues sintiendo peor. Tú estás gestando un bebé espiritual. Que Dios te mintió. No, Dios no miente. Lo que pasa es que estás en una gestación, estás en un proceso donde Dios te está preparando, te está capacitando para que cuando llegue el momento de tú parir el milagro, parir la promesa, tú estés lista, tú estés listo para recibir esa criatura en tus brazos. Porque no es lo mismo recibir un bebé, que una muchacha para un bebé a los 14 años, que lo para a los 21, a los 25. No es lo mismo, ¿verdad? Pues tal vez el cuerpo estuvo preparado, pero la capacidad, la madurez no está. No está. Así que, ¿qué Dios quiere? Dios quiere que tú estés listo, estés lista para que cuando tú recibas tu milagro, para cuando tú recibas esa promesa que Él te dio, tú estés preparada y tú puedas recibirla y tú puedas adorar su nombre y tú puedas testificarle al mundo lo que Dios ha hecho contigo, lo que Dios ha hecho en tu cuerpo, lo que Dios ha hecho en tu familia, lo que Dios está haciendo en tu vida. A través de la Biblia hay una gran cantidad de personajes que han tenido que parir espiritualmente. Quiero utilizar el ejemplo de David, el rey David. David fue un hombre que en su juventud fue ungido para ser ¿qué? Rey de Israel. Ya Israel tenía un rey, que era Saúl. Pero Dios envía al profeta Samuel a la casa de David para ungirle. Llega Samuel, comienza a explorar y investigar sobre los hermanos de David. Dios le dijo que no, que ninguno de ellos era, que faltaba uno. Mandan a buscar a David, que era el último, el más pequeño, el que estaba al cuidado de las ovejas de la familia, porque el menor de la casa era el que se le delegaba la labor de cuidar los animales. Ese era el caso de David. David era el pequeño, le tocaba ser el pastor de las ovejas. Y allá pasaba los días en el campo David. Pero David, mientras cuidaba los animales de la familia, David aprovechaba el tiempo. Mientras David cuidaba las ovejas, cuidaba los animales, David mantenía una comunión con Dios. David oraba a Dios. David se inspiraba y comenzaba a tocar el arpa y comenzaba a escribir salmos, que es una poesía hebrea. David aprovechaba el tiempo, así que mientras David era el menospreciado de la familia, el que tal vez pocos tenían en cuenta, Dios estaba mirando muy de cerca a David.
Como tal vez te ha pasado a ti que en tu familia muy probablemente tú eras la ovejita negra. Tal vez en tu familia tú eras la que le daban de codo o al que le daban de codo. Tal vez tú no eras el favorito, no eras la favorita, pero Dios te estaba mirando. Dios te estaba observando. Dios estaba viendo tu corazón. De tal manera que te salvó. De tal manera que al día de hoy tú puedes estar aquí, no porque a ti te dio la gana, sino que Dios te ha traído con cuerdas de amor. Y te tiene aquí escuchando su palabra, adorándole. Te tiene aquí sentado tranquilo, tranquila, y que tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque Dios te miró. Dios te miró. Desde antes que tu madre te pujara, ya en lo profundo, ya Dios te estaba viendo. Y Dios te marcó, te bendijo y te tiene aquí. ¿Por qué? Porque Dios ha visto tu corazón. Así que Dios llama a David de detrás de las ovejas. Posiblemente David tenía unos 17 años, 15 años cuando eso pasó. Era un jovencito. Samuel unge a David y con ese ungimiento era como si Dios estampara su firma en un contrato. Y Dios le dijera a David: ya has sido marcado para ser el rey. Has sido marcado para la bendición y este aceite es mi firma. Ya esto es irrevocable. Ahora les pregunto yo, ¿cuánto tiempo pasó después desde que David fue ungido hasta que fue coronado? Fue al otro día. A David se le puso la corona al otro día que fue ungido. David se sentó en el trono del palacio al otro día que fue ungido. Pasaron años. Hay eruditos que dicen que posiblemente fueron 40 años literales. 40 años literales. Hay otros que piensan que el número 40 en la Biblia es simbólico. Pero de que pasaron años, pasaron muchos años. Después que Dios le dijo a David: vas a ser el rey, pasaron años. Y en esos años, ¿qué fue lo que pasó con David? David estuvo gestando la promesa que Dios le había dado. Y en esos años, ¿qué pasó por la vida de David? Primero, el rey le tomó una envidia a David. Lo envidiaba primero porque David era un instrumento en las manos de Dios. Era el muchacho que cada vez que venía un espíritu y atormentaba a Saúl, contrataron a David para que David tocara el arpa y declamara salmos. Y mientras David tocaba el arpa, el espíritu que atormentaba a Saúl lo dejaba. Y Saúl recuperaba su paz. Así que Saúl reconocía que David era un instrumento de Dios. Y lo otro era que Saúl comenzó a escuchar que en el pueblo David comenzó a hacerse famoso. Después que David mata a Goliat, en el pueblo comenzó a cantarse un cántico que decía: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y Saúl decía: Dios, ahora este muchacho viene a ser más importante que yo. El asunto es que Saúl le tomó una envidia a aquel muchacho, pero una envidia a tal punto que procuró matarlo, asesinarlo. Y no le importaba que su hijo Jonatán creara una gran alianza, una gran amistad con David. Eso a Saúl no le importaba. Él quería acabar con la vida de David. Entonces, ¿qué usted cree que pasó por la mente de David? ¿Acaso entonces Dios no me ungió? ¿Acaso la ocasión que Samuel fue a mi casa y derramó aquel aceite sobre mi frente, entonces Dios no lo envió? ¿Acaso Dios se arrepintió? Dios no se arrepintió. Pero estoy seguro que David comenzó a sentirse confundido.
¿Por qué entonces, si Dios me unge, está permitiendo que el rey, nada más y nada menos que el rey, me tenga envidia, me persiga, quiera matarme? En este proceso, mientras tú estás gestando la promesa de Dios para tu vida, mientras tú estás gestando, mientras tú estás en un proceso de embarazo para ver tu petición, hay gente que se le va a levantar contra ti y tú lo has visto. Hay gente que se levanta en tu contra. Hay gente que se va a molestar solamente con verte la cara. Hay gente que se va a poner de mal humor solamente con verte. Es como la anécdota de la libélula, creo que es. Sí, la libélula y la serpiente. La libélula es el insecto que brilla, ¿verdad? De noche. Sí, la libélula. Bien, estoy correcto. ¿No? ¿Cuál es la que brilla de noche? Sí, luciérnaga, gracias, Glenda. Luciérnaga, sí. Ese es el nombre, luciérnaga. Pues la anécdota de la luciérnaga con la serpiente. Que la luciérnaga, todos los días la serpiente la perseguía. Todos los días la serpiente detrás de ella. Y la luciérnaga ya cansada, hastiada de estar huyendo de la serpiente, un día le dice: mira, yo estoy cansada ya de que tú me estés persiguiendo todos los días. Y mira, vamos a hablar. Y si tú me vas a comer, cómeme. Pero yo quiero saber por qué tú me odias tanto. ¿Por qué tú me envidias tanto? ¿Por qué tú no te llevas conmigo si yo nunca te he hecho nada? Y la serpiente le dice: es que me molesta verte brillar. No soporto verte brillar. Hay gente que se molesta simplemente porque tú llevas la luz de Cristo. Hay gente que se molesta simplemente porque tú eres cristiano, eres cristiana. Hay gente que se molesta simplemente porque tú tienes la gracia de Dios en tu vida. Y hay gente que no tolera verte feliz. Porque hay gente que no logra entender de que yo no sé por qué ella, con tantas enfermedades que tiene, yo no sé por qué ella o él, con el matrimonio que tiene, yo no sé por qué él, con esos hijos que tiene, yo no sé por qué ella, con esa situación económica que tiene, yo no sé por qué ella puede reírse. Yo no sé por qué ella todavía sonríe. Yo no sé por qué él muestra gozo, muestra paz, muestra tranquilidad. Yo no sé por qué lo puede hacer. Hay gente que se molesta porque tú estás brillando y la gracia de Dios está reposando en tu vida. Hay gente que te va a envidiar. No te sientas mal por eso. Bueno, si es que tú lo estás provocando, preocúpate por eso. Preocúpate y ocúpate, porque algo estás haciendo. Pero si simplemente hay gente que se levanta contra ti y tú no has hecho nada, tranquilo, tranquila, dale gloria a Dios. Porque eso va a ocurrir, eso va a pasar. Te van a perseguir, van a estar en contra tuya simplemente porque tú eres un portador de la paz de Dios. Porque tú le sirves al príncipe de la paz. Simplemente porque tú tienes una vida en gozo, en bienestar y en felicidad. Porque estás confiando en el Señor y no estás dependiendo de que todas las cosas a tu alrededor estén perfectas. No. Tu vida está en las manos de Él y estás confiando en Él. Por lo tanto, no permitas ni permites que nada te robe la paz. Y hay gente que a eso le molesta. Hay gente que no tolera eso. Entonces David se enfrenta con eso, con la envidia de Saúl. Luego David tiene que ir huyendo. Usted sabe lo que es tener que empezar a entrar a los poblados, las aldeas de noche, escondido, buscar alimento, esconderse, salir como un fugitivo, como un ladrón, cuando él no había hecho nada. Y el propio rey lo estaba persiguiendo. El rey tenía un ejército detrás de David para matarlo. Cuando David lo único que había hecho era recibir la unción de Dios y recibir una promesa. Pero ¿qué Dios estaba haciendo con David? Dios lo estaba preparando.
Dios lo estaba capacitando, Dios lo estaba moldeando. Lo mismo que Dios está haciendo contigo en estos momentos. Dios te está moldeando, Dios te está capacitando, Dios te está dando estructura, Dios te está afirmando para que cuando tengas ese bebé espiritual, cuando tú paras espiritualmente esa promesa, tú estés listo, lista para recibir esa criatura. Entonces, para colmo de males, David huyendo y se mete en una cueva. Y en vez de llegar gente con dinero, gente con talentos, con recursos, que le dijeran: David, mira, aquí estoy. Toma, ¿cuánto necesitas? Toma, mira, aquí hay armas, aquí hay talentos, aquí hay recursos para ti. Mira, David, lo que tú necesites, aquí está. Estoy aquí para apoyarte, para ayudarte, para sostenerte. No. Comenzó a llegar gente a aquella cueva que estaba más oprimida que David. Comenzó a llegar gente que estaba endeudada. Comenzó a llegar gente que la ley los estaba buscando para meterlos presos. Comenzó a llegar gente deprimida. Comenzó a llegar gente destruida emocionalmente. Comenzó a llegar gente hecha a pedazos. No llegaron a darle apoyo a David, no. Llegaron para ver si David los acogía. ¿Usted no se ha sentido así a veces, que está esperando que el Señor le conceda esa bendición, le conceda esa petición? Está esperando una fortaleza, algo especial de parte de Dios, y lo que sigue llegando es gente para que tú lo aconsejes. Y lo que llega es gente para que tú ores por ellos. Y tú estás esperando un milagro de salud para tu cuerpo, y lo que llega es gente para que tú ores por ellos por salud. Y tú dices: Señor, ¿pero qué es esto? Pero si cuántos años yo estoy esperando para que tú me concedas el milagro. ¿Cuántos años llevo esperando? Y tú me traes gente para que yo los ayude. Eso era lo mismo que le estaba pasando a David. Lo mismo. Pero ¿sabe qué hizo David? David no los rechazó. Porque la Biblia dice que David era un hombre con muchas imperfecciones. Pero era un hombre que su corazón era conforme al corazón de Dios. Y David no tenía nada que darles a esa gente, pero David los acogió. David los acogió, no los desechó, no los botó de la cueva, no, los acogió. Porque tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y por más afligida que tú estés, por más angustiado que tú estés, cuando tú acoges a todos aquellos que llegan donde ti para que tú le des una palabra de consuelo, tú puedes estar triste, tú puedes sentirte destruido en tu espíritu, pero con todo y eso tú le das una palabra de esperanza, una palabra de fe a aquel que te la está solicitando. Tú estás haciendo lo mismo que hizo David. Estás haciendo lo mismo. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Que de toda aquella gente que llegaba donde David, para que él los ayudara, mira, aquel muchacho que estaba huyendo de la autoridad, que no tenía nada, no tenía ni siquiera dónde dormir. Y aquella gente que llegaba a ver si David podía ayudarles, y David lo único que hacía era que los acogía. De toda aquella gente, Dios levantó el ejército más poderoso que ha tenido Israel en la antigüedad. Era un ejército tan y tan poderoso, tan y tan invencible, que habían soldados que eran especializados. David, entre sus soldados, tenía guerreros que eran especializados en matar gigantes. Eran gente que se enfrentaba a los gigantes. David tenía entre sus soldados hombres que se enfrentaban a los leones, cuerpo a cuerpo.
a los leones. David tenía dentro de su ejército soldados tan y tan aguerridos, tan feroces, que la Biblia dice que su rostro aparentaba ser el rostro de leones. Parecían leones en el rostro aquella gente, de tan aguerridos y valientes que eran. Era un ejército indestructible. ¿De dónde Dios levantó ese ejército? De gente destruida, de gente deprimida, de gente angustiada, de gente que la sociedad los había marcado para maldición, de gente que la sociedad les había dicho: tú no sirves, tú no vales nada, tú no sirves para nada, tú eres la oveja negra de la familia, tú no sirves para nada. De eso que no servía, Dios levantó un ejército poderoso. Y eso mismo es lo que Dios puede estar haciendo en tus manos. Dios puede estar levantando un ejército de oración, gente poderosa en Cristo. Cada vez que tú acoges a aquellos que te dicen: mira, necesito que ores por mí, mira, necesito una palabra de consejo, necesito una palabra de fe, una palabra de esperanza, y tú dices en tu mente: ay, Dios mío, yo que estoy triste, yo que estoy llorando, yo que no me siento bien, Señor, pero yo voy a obedecer y yo voy a darle palabra. Yo no sé cómo, Señor, pon palabra de consuelo y de esperanza en mis labios. Tú no tienes idea de lo que tú estás haciendo y lo que Dios va a formar en tus manos. Gente poderosa en Cristo, un ejército de esperanza, un ejército de intercesores. ¿Por qué? Porque tú te has puesto en las manos del Señor y tú sabes que no es con tus fuerzas, son con las fuerzas del Señor. ¿Y cuántas cosas no siguió pasando David? Muchísimas cosas que las podemos ir analizando una por una y el tiempo no nos daría, que tú las podrías comparar con las situaciones que tú estás pasando mientras tú estás esperando poder parir tu milagro. Esto no es asunto de tiempo. Tú puedes reclamarle al Señor todo lo que tú quieras. Señor, ya yo llevo 10 años orando por este hombre. Ya yo llevo 15 años orando por mi salud. Ya yo llevo 20 años orando por mis hijos. Ya yo llevo años orando por mi situación económica. Ya yo llevo años orando por esto. Es que Dios no mide el tiempo igual que nosotros. Nosotros, para medir el tiempo, lo medimos en base al calendario, a las horas, los minutos, en base al cronos. Pero Dios mide el tiempo en base al kairos de Él. El kairos de Él es el tiempo perfecto de Dios. ¿Cuándo es el tiempo perfecto de Dios para tu milagro? Solamente Dios lo sabe. ¿Cuánto tiempo más va a pasar? Yo no sé. Tal vez hoy mismo sea el kairos de Dios y tú salgas de aquí pariendo tu milagro. Tal vez tú salgas de aquí esta mañana pariendo eso que tú estás esperando hace años y lo recibas. Pero es en el kairos de Él. El kairos de Dios para Abraham fueron 25 años. Usted sabe lo que es usted recibir un bebé suyo a los 100 años de edad. Sara tenía 90, Abraham tenía 100. Eso no cae en la mente humana. Humanamente es imposible. Pero para Dios, ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso hay algo imposible para Dios en tu vida? ¿Tú crees que hay algo imposible para Dios en tu vida?
Si tú crees que para Dios no hay nada imposible, si tú crees en tu corazón que Dios puede hacer cualquier cosa en tu vida, créelo y así será hecho. La Biblia dice: conforme a tú creas, vas a recibir. Es más, Jesús dijo: mira, si tuvieras fe como un pequeñito grano de mostaza, que si te lo pongo en la palma de la mano, a lo mejor si no tienes buena vista ni lo vas a ver, si no tienes buena visión ni lo ves, pero está ahí. Ese tamaño, ese pequeño grano de mostaza, si tú lo tuvieras así de fe, Jesús dijo, tú le dirías a ese monte: arráncate de ahí y échate a lo profundo del mar, y así será hecho. ¿Qué le está pidiendo? Que tengas fe, que le creas a Él. Todavía estás en tu proceso de embarazo espiritual, no has visto todavía el milagro, todavía no has visto esa promesa, no la has parido, todavía está ahí. No te desesperes, vale la pena el tiempo que estás esperando, porque el tiempo que estás esperando es tiempo que Dios está haciendo grandes cosas en tu vida. Es el tiempo que Dios te está moldeando, es el tiempo que Dios te está preparando. Si tu hijo, tu sobrino o tu nieto o tu bisnieto de 10 años te dice: mami, papi, tío, abuelo, bisabuelo, yo quiero un carro para llegar a la escuela guiando en mi carro. Tiene 10 años. ¿Tú le vas a comprar un carro? Él lo quiere. ¿Tú le vas a comprar un carro? Y se lo vas a poner en las manos. ¿Por qué no? A lo mejor tienes el dinero, pero ¿por qué no lo haces? Dime. Deme respuesta, vamos. Porque se va a matar. ¿Y por qué se va a matar? No sabe guiar. Pero ¿y si aprendiera a guiar? Es menor de edad. No está preparado. No está preparado para tener la responsabilidad de un carro en las manos. Lo mismo Dios hace con nosotros. Lo que tú quieres, Dios no te lo va a dar hasta que tú estés preparado. Si no estás preparado, Él no te lo va a dar. Porque aunque tú pienses que va a ser una bendición, eso puede ser de maldición. ¿Por qué? Porque no estás preparada, no estás preparado. Un carro puede ser una bendición, claro que sí, pero también puede ser una maldición en manos incorrectas. Que muchas veces Dios nos lleva por un camino donde tenemos que pasar por un largo proceso antes de recibir la bendición que ya Él te prometió, que ya viene de camino, pero es en el tiempo de Él. ¿Vale la pena esperar? Sí, vale la pena. ¿Que nos desesperamos? Sí, nos desesperamos, pero es en el tiempo del Señor. Mientras llega el momento de parir esa criatura espiritual, mientras llega el momento de parir esa petición o esa bendición, afírmate en Cristo, dale gloria a Él y permite que el carácter de Cristo, como dice Pablo, se siga formando en tu vida, para que cuando llegue el momento tú puedas levantar las manos y darle gloria al Señor, porque ya has recibido la bendición en tus manos. Ya has recibido lo que Él tiene para ti. Padre, te doy gracias en esta hora.